Imagina ser un general del ejército de Kublai Khan, el mismo imperio mongol que había arrasado reinos enteros desde China hasta Oriente Medio. Un ejército que casi nadie se atrevía a enfrentar. Ahora imagina llegar a Vietnam esperando otra conquista rápida. Pero la selva no se rinde. Los ríos no guían, atrapan, los pueblos desaparecen. La comida se acaba y cada paso adelante te hunde más en territorio enemigo. Entonces ocurre lo impensable. Miles de soldados mongoles quedan atrapados en barcos, en un río que parece seguro, hasta que el agua baja y revela una trampa mortal preparada con paciencia durante meses. ¿Cómo logró Vietnam derrotar 3 veces al ejército más temido del mundo y romper para siempre el mito de la invencibilidad mongola? En el siglo XIII, decir mongoles era decir una sola cosa: miedo. No el miedo común, sino ese miedo que se mete en la sangre, porque viene con historias reales, ciudades que caían en días, ejércitos que desaparecían, reyes que juraban resistir y terminaban huyendo o arrodillados. Y ahora, en la cima de esa ola, estaba Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, gobernando un imperio que parecía no tener límites. Desde su trono, Vietnam, el reino de Dai Viet, podía parecer un objetivo menor, pequeño, lejano, conquistable y sobre todo una pieza estratégica. Controlar el sur significaba rutas, comercio, seguridad y la idea intoxicante de que el poder mongol seguía creciendo sin freno. Pero Vietnam no era la estepa, no era un lugar donde la caballería mongola pudiera correr libre, rodear, aplastar y perseguir hasta el final. Aquí, el enemigo tenía otro aliado: el clima. El aire era pesado, húmedo, pegajoso. La lluvia no caía, se descargaba. El barro tragaba ruedas, pies, animales, y la selva, en lugar de abrirse, se cerraba como un puño. Los ríos no eran carreteras seguras, eran laberintos. Y en esos laberintos, los vietnamitas no peleaban como los mongoles esperaban. Porque la primera decisión de Vietnam no fue ganar una batalla épica. Fue algo más frío, más inteligente. Fue decir: no te vamos a dar lo que viniste a buscar. No te vamos a dar un enfrentamiento limpio. No te vamos a dar comida. No te vamos a dar descanso. No te vamos a dar un enemigo fijo. Te vamos a dar ausencia y luego desgaste. Y esa es la parte que Kublai Khan no entendió al principio. La guerra en Vietnam no era un choque de ejércitos. Era una trampa lenta. Una guerra donde cada día te hacía más débil y cada kilómetro te costaba el doble. Entonces llega la orden. Las banderas se levantan, los barcos avanzan. El imperio más temido del mundo entra en Vietnam convencido de que esto será rápido. Y justo ahí comienza el error. La invasión empezó como empiezan casi todas las conquistas mongolas, con seguridad total, marchas rápidas, disciplina, la sensación de que el enemigo, tarde o temprano, se quebraría. Los comandantes de Kublai estaban acostumbrados a ver reinos colapsar psicológicamente antes incluso de la batalla. Pero en Vietnam ocurrió algo inquietante desde el primer momento. No había nada que conquistar. Los pueblos que esperaban encontrar estaban vacíos. Los graneros quemados. Las rutas silenciosas. Los vietnamitas aplicaron una estrategia cruel pero efectiva: tierra quemada. Si los mongoles dependían de saquear alimento y forraje, entonces Vietnam se convertiría en un lugar donde el ejército invasor solo encontrara humo y hambre. Y el hambre es un enemigo que no puedes cargar con una lanza. Mientras las tropas avanzaban, el clima empezó a romperlos por dentro. El calor drenaba energía. La humedad pudría cuerdas, ropa, provisiones. Las enfermedades aparecían como un ejército invisible. Y lo peor: la caballería mongola, su orgullo, su arma más temida, aquí perdía su magia. Los caballos no estaban hechos para ese terreno, las rutas eran estrechas, la selva no dejaba maniobrar. Y cuando no puedes maniobrar, ya no eres el depredador, eres el objetivo. Entonces empezaron a llegar los ataques. No eran grandes batallas con tambores y estandartes. Eran golpes rápidos, sucios, frustrantes, flechas desde la vegetación, emboscadas en senderos. Pequeñas unidades vietnamitas que aparecían, atacaban
y se disolvían como si el bosque se los tragara. Los mongoles intentaban responder con su lógica habitual: perseguir, rodear, aplastar, pero cada persecución era una pérdida. Cada kilómetro extra era más cansancio y cada día la comida bajaba. Aún así, los invasores lograron avanzar y tomar posiciones importantes. Entrar en ciudades era posible, plantar banderas era posible, pero controlar Vietnam era otra cosa. Porque Vietnam no estaba jugando a defender una capital, estaba jugando a destruir tu capacidad de seguir aquí. Y cuando el ejército más temido del mundo empieza a preguntarse dónde está el enemigo, es que el enemigo ya está ganando. Llegó un punto en el que los mongoles pudieron decir: hemos tomado esto, hemos ocupado aquello. Pero dentro del campamento la realidad era más fea. Ocupaban un cascarón vacío. ¿Qué haces con una ciudad si no hay comida alrededor? ¿Qué haces con una victoria si cada día tus hombres se enferman más? ¿Qué haces con un territorio si la población desaparece y el enemigo no se presenta? Vietnam se negaba a darles el final que querían. Una rendición clara, un rey humillado, una firma, una ceremonia. En lugar de eso, ofrecía algo mucho más desesperante, una guerra que no se dejaba cerrar. Y esa frustración tiene un precio. Empiezan las decisiones impulsivas, empiezan los castigos, empieza la violencia ciega contra sombras, y eso solo alimenta el odio de la población y fortalece la resistencia. Mientras tanto, las líneas de suministro eran un dolor constante. Mover provisiones en ese terreno era lento, inseguro, vulnerable. Y cuando un ejército gigantesco pierde su capacidad de alimentarse, deja de ser un monstruo, se convierte en una masa agotada. Kublai Khan esperaba que Vietnam cayera por terror. Pero Vietnam entendió algo clave: el terror también se gasta. Si sobrevives al primer golpe, si aguantas el primer avance, el mito de la invencibilidad empieza a agrietarse. Así que los vietnamitas siguieron con la misma receta: retiradas calculadas, ataques pequeños, negación de recursos, desgaste continuo. Los mongoles, sin una batalla decisiva, se quedaron atrapados en una guerra que no sabían ganar, solo soportar. Y un imperio no puede conquistar un país si conquistar significa morir lentamente. Al final, la retirada no fue un simple regreso, fue una admisión silenciosa. Vietnam no había sido doblegado, y peor aún, Vietnam había demostrado algo peligroso para la reputación mongola: que se podía resistir, que se podía sobrevivir, que se podía obligar a la máquina más temida del mundo a retroceder. Para Kublai Khan, aquello no fue un final, fue una humillación. Y, como ocurre con los emperadores que no soportan verse débiles, esa humillación no se olvida. Sí cobra, porque si la primera invasión fue el aviso, la segunda sería el castigo. Y esta vez, Kublai no vendría a probar suerte, vendría a aplastar Vietnam. Y Vietnam ya lo estaba esperando. Después del primer fracaso, Kublai Khan no lo vio como una campaña difícil, lo vio como una afrenta personal, porque el poder mongol se sostenía en algo más que soldados, se sostenía en reputación, la idea de que resistirse era inútil, y Vietnam acababa de cometer el peor pecado posible ante un imperio: demostrar que el monstruo sangraba. Así que la segunda invasión no fue improvisada, fue más grande, más seria, más obsesiva. Pero Vietnam no se asustó, aprendió, y su plan no era heroico, era despiadado, porque iba a convertir la fuerza mongola en una carga. Los mongoles traían un problema que Vietnam entendía perfectamente. Un ejército enorme necesita comer todos los días. No solo los hombres, los animales, los porteadores, los oficiales, la maquinaria, los barcos. Y si no lo consiguen, todo se derrumba. La disciplina, la moral, la capacidad de combate. Así que Vietnam apuntó al estómago. Otra vez, aldeas evacuadas. Otra vez, graneros quemados, rutas contaminadas, puentes rotos, señuelos para confundir, y una red de ataques pequeños que no buscaban matar a todos. Buscaban hacerte sangrar un poco cada día, hasta que te canses,
hasta que desesperes, hasta que cometas errores. Y el error mongol fue creer que esta guerra se resolvería con más fuerza, porque sí, podían ganar enfrentamientos, sí, podían avanzar, pero cada avance era como entrar más en una boca que se cerraba. Aquí es donde Vietnam jugó su carta más cruel, dejar que el enemigo se sintiera fuerte mientras lo iba dejando sin aire. Y cuando el hambre entra en un ejército, entra con un silencio extraño. No llega de golpe, llega poco a poco. Raciones más pequeñas, más discusiones, más robos, más castigos, más miedo. Y entonces llega el pensamiento que destruye imperios. ¿Y si aquí no hay nada que conquistar, solo una forma lenta de morir? La segunda invasión no se sintió como una guerra normal. Se sintió como una cacería sin presa. Los mongoles entraban, ocupaban, avanzaban, y el enemigo siempre estaba un paso más allá. No porque huyera por miedo, sino porque elegía cuándo y dónde aparecer. Vietnam convirtió el terreno en un filtro. Cuanto más profundo entrabas, menos útil eras. La caballería, que en campo abierto era una pesadilla, aquí se volvía torpe. Los senderos estrechos rompían formaciones. Los pantanos detenían el impulso. Y en la selva no hay horizonte. No ves venir nada, hasta que ya pasó. Los vietnamitas no buscaban una gran batalla para hacer historia. Buscaban hacerte pagar el precio de estar ahí. Golpeaban convoyes, saboteaban embarcaciones, atacaban patrullas aisladas, cortaban mensajeros. Cada pequeño ataque era una aguja, y con 100 agujas, incluso un gigante se desangra. Y luego está el factor que pocas historias cuentan, pero que decide campañas enteras: la logística. En Vietnam, mover arroz, sal, armas y refuerzos era un infierno. Cada bote por el río podía ser emboscado, cada almacén podía desaparecer. Y si tienes 10.000 hombres hambrientos, el saqueo no te salva cuando la población se ha ido y el campo está vacío. Ahí es cuando la mente del invasor se rompe. Empiezas a ver enemigos donde no los hay. Empiezas a castigar aldeas que ya no existen. Empiezas a quemar lo poco que queda, empeorando tu propio problema. Los comandantes mongoles intentaron forzar una decisión rápida, pero Vietnam no les dio ese final. Los llevó a una guerra de nervios: esperar, aguantar, golpear, desaparecer. Y mientras los mongoles buscaban la batalla definitiva, Vietnam ya estaba ganando con algo más simple, haciendo que el ejército más temido del mundo se levantara cada mañana con la misma pregunta: ¿qué vamos a comer hoy? El colapso no llegó con trompetas, llegó con susurros. Primero, raciones reducidas, luego, discusiones, después, robos y finalmente, pánico. Porque cuando el hambre entra, la disciplina sale por la puerta. Las tropas empiezan a enfermar más. La humedad lo pudre todo. Las heridas cicatrizan mal. El cansancio se vuelve permanente. Y de pronto, la máquina de guerra se siente menos como una máquina y más como un animal exhausto. En ese punto, cualquier retirada es peligrosa, pero seguir avanzando es peor. Y Vietnam lo sabía. Por eso atacaba con una crueldad estratégica. No buscaba un exterminio total. Buscaba convertir la retirada en un infierno. Golpes en los flancos, flechas desde la vegetación, trampas en caminos. Cualquier unidad que se separaba, desaparecía. Los mongoles habían venido a imponer su ley y terminaron descubriendo que aquí no mandaba su ejército, mandaba el terreno, mandaba el clima, mandaba un enemigo que sabía esperar. A ojos de Kublai Khan, el resultado era inaceptable. Había invertido fuerza, hombres, prestigio, y Vietnam seguía sin rendirse. Peor aún, el imperio empezaba a verse mortal, porque una derrota no solo mata soldados, mata un mito, y el mito mongol era su arma más poderosa. Cuando la segunda invasión se rompió y el ejército retrocedió con pérdidas brutales, la lección quedó grabada como una cicatriz. Vietnam no iba a caer con el método de siempre. Pero Kublai no era el tipo de hombre que acepta una cicatriz. Era el tipo de hombre que intenta taparla con más violencia. Así que decidió que habría una tercera invasión, y esta vez no sería una campaña, sería una ejecución. Y para lograrla,
Necesitaba algo clave: controlar los ríos y dominar el suministro con flotas. Porque si Vietnam vivía de desaparecer, Kublai iba a inundar el país con barcos, hombres y comida. Lo que no sabía era que Vietnam ya había entendido la jugada y estaba preparando una trampa que no solo iba a derrotarlos, iba a humillarlos para siempre. La tercera invasión llegó con una idea obsesiva. Esta vez no pueden escaparse. Kublai Khan apostó por fuerza y logística. Flotas cargadas de provisiones, barcos de guerra, tropas entrando como una marea. Si Vietnam quería ganar por hambre, Kublai quería hacer lo contrario, alimentar su invasión hasta aplastarte. Pero Vietnam tenía un líder que no pensaba como un hombre acorralado, pensaba como un cazador paciente: Tran Hung Dao, un nombre que, para los vietnamitas, no es solo historia, es advertencia, es símbolo, es estrategia hecha persona. Su plan no era enfrentar la flota en mar abierto, no era chocar contra el músculo del imperio, era hacer algo más inteligente: dejar que el enemigo se creyera dueño del ritmo y luego romperle las rodillas. Vietnam empezó a jugar con la confianza mongola: pequeñas retiradas, movimientos aparentes, rutas que parecían seguras. Cada paso que daban los mongoles era una invitación: por aquí, entra más, ya casi lo tienes. Y los mongoles, cansados de 2 campañas frustrantes, querían creerlo. Querían por fin un golpe limpio. Aquí está lo aterrador: el plan vietnamita no dependía de suerte, dependía de tiempo, porque había un lugar donde el agua podía ser un arma: el río Bac Dang, un sistema de canales y mareas donde el nivel del agua cambia y donde un ejército que no conoce el ritmo del río puede quedar atrapado como un animal en una trampa. Vietnam preparó el escenario como quien prepara una ejecución: información, ocultación, señuelos, paciencia. Y en el corazón del plan había algo tan simple como monstruoso: estacas, grandes postes afilados clavados en el lecho del río, invisibles cuando el agua sube, mortales cuando baja. La idea era brutal: atraer la flota enemiga con marea alta y esperar, porque el verdadero golpe no era el ataque, era el momento en que el río decidiera. Para que una trampa así funcione, necesitas algo muy difícil: que el enemigo quiera entrar. Y eso fue lo que Vietnam logró. La flota mongola se movía con la seguridad de quien cree que el agua es un camino. Además, venían con el orgullo herido. Y el orgullo herido hace que la gente vea lo que quiere ver: rutas fáciles, victorias rápidas, enemigos débiles. Vietnam ofreció exactamente eso: una ruta que parecía lógica. Primero, hostigamiento para empujar a los mongoles hacia el lugar correcto. Luego, retirada calculada para dar sensación de superioridad. Y finalmente, el cebo: la impresión de que, si aceleraban, podrían atrapar a la fuerza principal vietnamita. En una guerra normal, la prisa es un error. Aquí, la prisa era el punto clave. Los vietnamitas conocían cada giro, cada canal, cada corriente. Sabían cuándo el agua subía y cuándo bajaba, no por mapas, sino por vida. Mientras tanto, la flota invasora era poderosa, sí, pero también era vulnerable por una razón simple: los barcos no pueden maniobrar bien cuando el río se estrecha. Se juntan, se estorban, se convierten en una fila larga, pesada, tensa. Y una fila larga es un regalo para quien embosca. Entonces ocurre lo más importante: el enemigo entra con marea alta. El río parece profundo, navegable, seguro. Y en ese instante, la trampa ya está cerrada, porque las estacas están ahí abajo, esperando. Y lo único que falta es tiempo. La marea empieza a cambiar. Al principio no se nota. Luego el agua baja un poco más. Los barcos comienzan a rozar el fondo. Las órdenes se vuelven confusas. Algunos intentan girar, otros acelerar. Y cuando el miedo entra en un barco, entra en todos. Los mongoles se dan cuenta de que algo no encaja, de que el río no está fallando, está obedeciendo un plan. Y justo cuando intentan reaccionar, Vietnam sale de donde siempre sale, de la nada. Barcos pequeños, rápidos,
Arqueros en las orillas, gritos, flechas, fuego. No están peleando contra un ejército. Están peleando contra un país entero que convirtió un río en un cuchillo. Y entonces, la marea baja de verdad. Es el momento exacto que decide la historia. Los grandes barcos mongoles, pesados y apiñados, comienzan a quedar atrapados. Y de pronto sucede lo impensable. Algunos chocan, otros intentan retroceder. Pero el fondo del río ya no es fondo. Es una fila de puntas. Las naves se empalan, se inclinan, se rompen, se bloquean entre sí. Y ese es el tipo de caos que ninguna disciplina puede arreglar, porque no se arregla con órdenes, se arregla con tiempo. Y tiempo es lo que Vietnam no les dio. Desde las orillas, los vietnamitas disparan sin parar. Desde embarcaciones ligeras, golpean y se retiran. Cuando un barco no puede moverse, se convierte en un blanco enorme. Cuando un barco arde, el pánico se contagia. La flota que venía a controlar Vietnam empieza a parecerse a otra cosa, a una procesión de ataúdes flotantes. Y aquí viene la parte más cruel. Los mongoles no solo pierden hombres, pierden la narrativa, pierden el aura, pierden la idea de que siempre encuentran la forma de imponer su voluntad. Porque esta vez no fue un enfrentamiento, fue una demolición. La derrota en Bac Dang no fue una simple batalla perdida, fue una señal enviada al mundo, un mensaje que decía: el imperio mongol podía ser detenido, engañado y destruido por un enemigo que se negaba a jugar con sus reglas. Kublai Khan, después de esto, todavía sería poderoso. Pero Vietnam ya no era un objetivo pendiente, era una espina, una frontera que no se podía tragar. Y para Vietnam, el resultado fue algo enorme. No solo sobrevivieron, ganaron 3 veces contra la máquina más temida de su era. No por tener más soldados, no por tener mejores armas, sino por entender algo que muchos imperios olvidan: que la fuerza bruta no sirve cuando el enemigo controla el tiempo, el terreno y tu hambre.